Existe un silencio particular que se apodera de un hombre en el momento en que se da cuenta de que se ha estado mintiendo a sí mismo. No es el silencio reconfortante de un domingo por la mañana, ni la apacible quietud de un bosque después de la lluvia. Es el silencio que llega sin ser invitado, a las 2 de la madrugada, cuando el techo sobre tu cama se convierte en un espejo y todo lo que te prometiste hacer, todo lo que juraste ser, te devuelve la mirada con fría e implacable honestidad. ¿Conoces ese silencio? Ya lo has experimentado antes. Tal vez llegó cuando revisaste tu cuenta bancaria y te diste cuenta de que había pasado otro mes y nada había cambiado. Tal vez llegó cuando alguien más joven, alguien con menos recursos y menos motivos para triunfar, pasó a tu lado en un camino que te decías a ti mismo que aún te estabas preparando para recorrer. Tal vez llegó silenciosamente, disfrazada de cansancio, después de un día en el que hiciste de todo menos lo único que realmente importaba. Ese silencio no es tu enemigo. Ese silencio es el comienzo de todo. Pero he aquí la incómoda verdad de la que la mayoría de los hombres huyen toda su vida. La razón por la que el silencio es tan insoportable no es porque te recuerde lo que el mundo te ha hecho, sino porque te recuerda lo que te has hecho a ti mismo, y, aún más devastador, lo que no te has hecho. Vivimos en una época que ha puesto de moda la debilidad. Una época que disfraza la evasión con el lenguaje del autocuidado. Una época que reempaqueta la negativa a crecer como la celebración de la autenticidad. Donde quiera que mires, hay una voz, suave, convincente, diseñada algorítmicamente para llegar a ti justo cuando tu resistencia es menor, que te dice que el camino difícil es innecesario. Que el descanso siempre es la respuesta. Que tu comodidad es sagrada, y cualquier cosa que la perturbe es una forma de crueldad. Y los hombres, hombres buenos, hombres capaces, hombres que nacieron con fuego en el pecho, se han tragado esa mentira tan completamente que ya no pueden saborearla. A su estancamiento lo llaman paz. A su miedo lo llaman sabiduría. A su retiro lo llaman amor propio. Y así, permanecen exactamente donde están, temporada tras temporada, preguntándose por qué la vida se siente como una habitación sin ventanas. Este video no es para esos hombres, no porque no tengan remedio, sino porque aún no están preparados para escuchar lo que se va a decir. Este video es para el hombre que está a punto de comprenderlo todo. El hombre que está cansado de estar cansado. El hombre que ha empezado a sospechar, en lo más profundo de su ser, en esa parte que aún no ha sido completamente silenciada, que es capaz de algo mucho más grande de lo que se ha permitido ser. Este video trata sobre la disciplina. Pero no me refiero a la disciplina superficial, como la de los carteles motivacionales. No a la disciplina de las duchas frías, las listas de tareas rígidas y el castigo por ser humano. Vamos a ir a un lugar mucho más antiguo y mucho más peligroso que eso. Vamos a ir al Japón feudal. Vamos a sentarnos junto a un hombre que no tenía hogar, ni título, ni amo, ni herencia, y que, sin embargo, se convirtió, posiblemente, en el guerrero más grande de la historia de Japón. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y lo que él comprendió sobre la disciplina, lo que pagó con décadas de soledad, sangre e implacable autoexamen, tiene el poder de trascender 400 años de historia y alterar fundamentalmente la forma en que te ves a ti mismo y la vida que estás construyendo. Pero primero, debemos comprender por qué los hombres débiles odian la disciplina. Porque ese odio no es casual. No es un defecto de carácter que se manifiesta en algunos hombres y no en otros. Es un mecanismo. Un mecanismo profundamente humano. Y una vez que lo comprendas, una vez que lo veas con claridad, jamás podrás usarlo como excusa. Y ahí, precisamente, es donde comienza la transformación. Cuando usamos la palabra débil, no nos referimos al tamaño de los músculos de un hombre. No hablamos de cuánto peso puede levantar en un gimnasio, ni de si alguna vez se ha peleado, ni de lo fuerte que suena su voz en una sala llena de gente. La fuerza física es uno de los términos más malinterpretados para describir lo que realmente queremos decir cuando llamamos débil a un hombre. Un hombre débil, en el sentido más estricto de la palabra, es aquel que ha renunciado a su interior. Ha abandonado la batalla que, en realidad, determina el rumbo de su vida, la que se libra entre sus orejas, bajo su pecho, en los oscuros recovecos de su propio pensamiento. Es un hombre que ha hecho un pacto con sus propias limitaciones y se ha convencido de que ese pacto era sabiduría. Y la señal más clara de esta rendición, más reveladora que su cuenta bancaria, más significativa que sus relaciones, más obvia que cualquier cosa que publique en las redes sociales, es su relación con la disciplina.
Porque los hombres débiles no solo carecen de disciplina, sino que la odian. Y vale la pena examinar ese odio con mucha atención, porque es una de las formas más sofisticadas de autoprotección que la mente humana haya construido jamás. Piénsalo desde dentro. Piensa en lo que la disciplina exige realmente de una persona. Exige que mires la brecha entre quién eres y quién podrías ser, y que te niegues a apartar la mirada. Exige que sientas la incomodidad de esa brecha cada día, no como un motivo para detenerte, sino como un motivo para continuar. Exige que pospongas la gratificación en un mundo que ha diseñado cada aspecto de tu experiencia para ofrecerte una recompensa instantánea. Exige que actúes cuando no tengas ganas de actuar, que te muevas cuando tu cuerpo te diga que te quedes quieto y que elijas la opción más difícil una y otra vez. En pequeños momentos que nadie verá ni aplaudirá. La disciplina, en su esencia, exige que asumas la responsabilidad plena e incondicional de la calidad de tu propia vida. Y esa exigencia concreta, es lo que el hombre débil no puede soportar. Porque en el momento en que asumes la responsabilidad total, pierdes algo que ha funcionado silenciosamente como tu posesión más preciada. Pierdes tus excusas. Y para un hombre que ha construido toda su identidad psicológica en torno a esas excusas, esa pérdida no se experimenta como libertad. Se experimenta como aniquilación. Por eso, la reacción ante la disciplina no suele ser la indiferencia, sino la hostilidad. ¿Alguna vez has compartido una meta con alguien, una meta real, algo que requirió sacrificio y esfuerzo constante, y has visto cómo su rostro cambiaba? No a una expresión de aliento. No a una de curiosidad. Sino a una que se asemejaba inquietantemente al desprecio. ¿Te has dado cuenta de que las personas más reacias a la superación personal son también, paradójicamente, las que más critican a quienes la buscan? Eso no es una coincidencia. Ese es el mecanismo en acción. Cuando un hombre débil se topa con alguien que vive con disciplina, alguien que se levanta temprano, entrena con constancia. Construye algo con un esfuerzo diario paciente y sin alardes, no ve inspiración. Ve una acusación. Ve, reflejado en las decisiones de esa persona, el contorno exacto de todo lo que se ha negado a hacer. Y la mente, que es extraordinariamente creativa a la hora de proteger el ego, convierte esa acusación en una historia. La historia suena así: esa persona está obsesionada. Ese tipo de vida no tiene alegría. Hay que disfrutar del presente. La vida es demasiado corta para tanto sufrimiento. Él se cree mejor que todos los demás. Estas no son observaciones. Son defensas. Cada una de estas afirmaciones es la mente construyendo un muro entre el hombre débil y la incómoda verdad de que la disciplina está a su alcance, que siempre lo ha estado, y que cada día que elige no practicarla es un día en que elige activamente la mediocridad. Ahora es donde la cosa se pone aún más interesante, porque necesitamos profundizar un poco más. El odio a la disciplina no nace en la edad adulta. No es algo que los hombres desarrollen tras años de fracaso. En la mayoría de los casos, es algo que se inculca desde muy temprana edad, en los años en que un niño empieza a aprender cómo funciona el mundo y, lo que es más importante, qué puede esperar de sí mismo. Piensa en cómo crecen la mayoría de los niños en el mundo moderno. Se les recompensa por logros que no se han ganado. Se les protege de consecuencias que deberían haberles servido de lección. Se les dice, repetidamente y con gran ternura, que son suficientes tal como son, lo cual es una verdad hermosa y necesaria cuando se refiere a su valía como seres humanos. Pero se convierte en una mentira catastrófica cuando se aplica a sus hábitos, su esfuerzo y su disciplina. Un niño al que nunca se le permite fracasar no aprende resiliencia. Aprende fragilidad disfrazada de confianza. Aprende a aparentar ser capaz mientras teme en silencio cualquier situación que la ponga a prueba de verdad. Aprende que el objetivo no es volverse fuerte, sino evitar cualquier situación que revele su debilidad. Y entonces se convierte en un hombre. Al mundo no le importan los acuerdos que hizo con sus limitaciones cuando tenía 12 años. El mundo no suaviza sus asperezas porque su infancia fue cómoda. El mundo le presenta la misma realidad implacable que le presenta a todo ser humano que alguna vez haya pisado su superficie, crecer o quedarse exactamente donde está. Y cuando ese hombre se topa con la disciplina, la verdadera disciplina, la que le exige enfrentarse a sí mismo con honestidad, algo en él se resiste. Porque la disciplina no es solo un sistema de productividad. En su nivel más profundo, la disciplina es una declaración.
Es un hombre que se para frente a su propio reflejo y dice, todavía no soy lo que puedo llegar a ser, y estoy dispuesto a hacer el trabajo incómodo de acortar esa distancia. Para el hombre cuya identidad se basa en evitar esa afirmación, la disciplina no es una herramienta. Es una amenaza. Y las amenazas deben ser neutralizadas. Así que se ríe de quienes entrenan antes del amanecer. Ignora el contenido que lo desafía y se detiene en el que lo tranquiliza. Encuentra sofisticados marcos filosóficos sobre por qué la ambición es superficial, por qué la cultura del ajetreo es tóxica, por qué el hombre verdaderamente iluminado se acepta incondicionalmente. Y todo ello, cada palabra, no es más que el mismo mecanismo con un nuevo disfraz. La evasión de responsabilidades disfrazada con el lenguaje de la sabiduría. La negativa a crecer adornada con la estética de la paz. He aquí la cruda realidad. Cada año que un hombre odia la disciplina es un año que dedica a construir la vida que no desea. El odio no lo protege. No lo mantiene a salvo. No preserva su alegría, ni su libertad, ni ninguna de las cosas que se dice a sí mismo que está protegiendo. Simplemente garantiza su estancamiento. Y el estancamiento, con el tiempo suficiente, no se siente como quietud. Se siente como una asfixia lenta. Hay un momento, y si eres sincero, quizás ya lo hayas experimentado, en que la distancia entre quien eres y quien estabas destinado a ser se vuelve físicamente dolorosa. No metafóricamente. No como una vaga insatisfacción. Sino como algo que sientes en el pecho al despertar por la mañana. Una pesadez. Una especie de duelo por la versión de ti mismo que nunca llegó a materializarse del todo. Ese dolor no es un castigo. Ese dolor es información. Es el cuerpo y el alma enviando una señal de que algo está profundamente desalineado. Que la vida que se está viviendo y la vida que es posible se han distanciado tanto que ni siquiera la mente inconsciente puede fingir que esa brecha no existe. La cuestión nunca es si esa señal llega o no. Siempre llega. La cuestión es qué hace un hombre cuando llega. ¿Se vuelve hacia ello? ¿Deja que lo abra y usa lo que surge para construir algo real? ¿O acaso recurre a la distracción más cercana, a la justificación más cercana, a la mentira más cómoda que encuentra, y lo llama aceptación? Miyamoto Musashi fue un hombre que optó por mirar hacia la señal. No una sola vez, no en un único momento dramático de decisión, sino todos los días, durante décadas, en una vida que le ofreció todas las razones posibles para apartar la mirada. No tenía un hogar acogedor al que retirarse. No contaba con una comunidad que lo apoyara y lo animara. No tenía acceso a contenido motivacional ni a entornos cuidadosamente seleccionados para que el desarrollo personal resultara placentero. Tenía la espada. Tenía el camino. Tenía el espejo implacable del combate real, donde el autoengaño tenía una consecuencia simple e inmediata. Y de esa vida, despojada de toda comodidad que permite al hombre moderno mantener sus ilusiones, forjó una filosofía de disciplina tan clara, tan completa y tan implacablemente honesta que ha sobrevivido 4 siglos sin perder ni un ápice de su fuerza. Esa filosofía es hacia donde nos dirigimos ahora. Pero antes de llegar a eso, quiero que reflexiones sobre algo por un momento. Piensa en la última vez que elegiste la comodidad en lugar del crecimiento. No una decisión trascendental ni dramática. Una pequeña. De esas que ocurren en un momento de tranquilidad, cuando nadie te ve y nadie se enterará jamás. El botón de posponer la alarma. La conversación que evitaste. El trabajo que aplazaste. La versión de ti mismo con la que decidiste lidiar mañana. Ahora pregúntate con honestidad, ¿qué precio tuviste que pagar por esa decisión? No en ese momento. En la acumulación de todos esos momentos. En el interés compuesto de todas esas pequeñas renuncias que se extienden a lo largo de meses y años hasta la vida que estás viviendo ahora mismo. Ese costo es real. Es cuantificable. Y a diferencia de la mayoría de las deudas, no puede ser saldado por otra persona. Solo usted puede pagarlo. Con disciplina. Cuando hablamos de figuras legendarias, existe la tentación de comenzar por su grandeza. Para empezar, hablemos de las victorias. Los duelos ganados. La reputación que los precedía en cada habitación, en cada dojo, en cada rincón de un país que, con el tiempo, se quedó sin hombres dispuestos a medirse contra un hombre que se había convertido en sinónimo de algo más allá de la capacidad humana ordinaria. Pero ahí no es donde comienza la historia de Miyamoto Musashi. Y si partimos de ahí,
si comenzamos con la leyenda en lugar del hombre, cometemos el mismo error que priva a la mayor parte de la sabiduría histórica de su verdadero poder. Convertimos a un ser humano en un mito. Lo situamos a una distancia cómoda de nuestras propias vidas. Nos permitimos el lujo de admirarlo sin la incomodidad de que nos interpele. Así pues, comencemos donde realmente empezó Musashi. Comencemos con un niño que no tenía nada. Miyamoto Musashi nació en 1584 en la provincia de Arima, Japón, durante uno de los periodos más violentos e inestables de toda la historia del país. A finales del siglo XVI, Japón no era una nación en paz consigo misma. Era una tierra de guerras constantes, alianzas cambiantes y un orden social tan rígido y despiadado que el nacimiento de un hombre determinaba en gran medida el rumbo de su vida. La clase samurái ostentaba el poder. Las jerarquías se imponían con mano de hierro. Y un niño nacido en circunstancias inciertas, sin la protección de un apellido poderoso ni la estabilidad de un clan reconocido, partía con desventaja desde el principio. Musashi era ese chico. Los detalles de su primera infancia son objeto de controversia entre los historiadores. Envueltos en la particular bruma que suele rodear las vidas que no se consideraron significativas hasta que se volvieron imposibles de ignorar. Lo que sí sabemos es que su madre murió cuando él era muy pequeño, algunos relatos afirman que en su infancia. Su padre, Shinmen Munisai, era un hábil artista marcial, pero la relación entre padre e hijo era tensa y fría. Algunos relatos sugieren que su padre lo abandonó. Otros indican que murió cuando Musashi aún era un niño pequeño. En cualquier caso, el resultado fue el mismo, Musashi fue criado principalmente por un tío. En circunstancias que le ofrecieron muy poco de lo que hoy consideraríamos los cimientos de la seguridad psicológica. Sin la presencia de la madre. Sin un padre estable. Sin una herencia clara. Sin un futuro garantizado. Según los criterios de su época, y posiblemente también según los nuestros, a Miyamoto Musashi se le habían presentado una serie de razones casi perfectamente construidas para fracasar. Y es aquí donde la historia se vuelve no solo históricamente interesante, sino también personalmente esencial, porque este es el punto en el que la mayoría de los hombres, enfrentados a la combinación particular de pérdida, inestabilidad y desventaja que enfrentó Musashi, toman una decisión que regirá el resto de sus vidas. Algunos hombres ven esas circunstancias y las interpretan como una prueba. Prueba de que el mundo está en su contra. Prueba de que la justicia es una farsa y el esfuerzo una pérdida de tiempo. Prueba de que la respuesta sensata ante un comienzo difícil es bajar las expectativas. Mantener el corazón a la defensiva y vivir en la postura permanentemente agachada de quien ha decidido que mantenerse erguido es demasiado peligroso. Y hay hombres que, ante las mismas circunstancias, deciden algo completamente diferente. Deciden que la ausencia de una red de seguridad no es una maldición. Es una aclaración. Cuando no hay nada debajo de ti que amortigüe tu caída, la única dirección que tiene algún sentido racional es hacia arriba. Musashi tomó esa decisión muy pronto. De forma drástica. Luchó su primer duelo serio a los 13 años, no fue un entrenamiento ni un combate de práctica, sino un verdadero enfrentamiento contra un hombre adulto llamado Arima Kiei. Un samurái experimentado que lo había retado públicamente en la zona donde vivía Musashi. La mayoría de los chicos de 13 años, entonces y ahora, habrían buscado otro lugar ese día. El oponente era mayor. Estaba entrenado. Tenía una experiencia que un niño simplemente no podía igualar. Musashi apareció de todos modos. Luchó con un bastón de madera. Luchó con la agresividad cruda y sin pulir de un muchacho que aún no había aprendido a temer las consecuencias de la derrota. Y ganó. No con elegancia. No con la técnica refinada que desarrollaría durante las siguientes décadas. Ganó con algo más fundamental que la técnica, con la negativa a aceptar el resultado que sus circunstancias parecían haberle deparado. Esa negativa. Esa única, repetida e implacable negativa a ser definido por lo que le habían dado en lugar de por lo que él eligió construir. Esa es la esencia de todo lo que Musashi acabaría enseñando al mundo sobre la disciplina. Pero no nos adelantemos. Porque lo que hubo entre aquel primer duelo y la filosofía que con el tiempo se convertiría en el libro de los 5 anillos no fue una sucesión de momentos estelares. No fue un montaje de victorias con música triunfal. Fue algo mucho más instructivo y mucho más incómodo. Fueron décadas de vagar. Tras su primera victoria, Musashi cometió un error que,
para cualquier observador sensato de la época, habría parecido grave. No buscó un maestro poderoso con quien estudiar, como era habitual para un joven con talento marcial. Tampoco se unió a un clan prestigioso, que le habría proporcionado recursos, entrenamiento, una comunidad y la legitimidad social que abría puertas en el Japón feudal. No siguió el camino establecido. Eligió el Musasugyo. La peregrinación del guerrero. Musasugyo era la práctica de viajar solo, sin hogar, sin ingresos fijos, sin la seguridad de pertenecer a ningún lugar y ponerse a prueba continuamente contra cualquier adversario, paisaje o dificultad que el camino presentara. Era una disciplina desprovista de toda comodidad. Era un crecimiento sin resultados garantizados ni aplausos al final de cada día. Era la elección deliberada de vivir dentro de la dificultad en lugar de a su lado. Porque quienes habían recorrido ese camino antes comprendían algo que a los acomodados siempre les ha costado entender. No puedes convertirte en todo lo que eres capaz de ser en un entorno seguro. La seguridad preserva. No transforma. Musashi recorrió ese camino durante años. Décadas. Luchó en más de 60 duelos y no perdió ni uno solo. Pero los duelos, por espectaculares que sean en los registros históricos, son casi irrelevantes. Lo que importa es lo que los rodeaba, la soledad, el hambre, los meses que pasaba en bosques, templos y caminos abiertos, sin nadie que validara sus decisiones, sin una comunidad a la que regresar. Sin consuelo al final de una dura jornada. Entrenaba bajo la lluvia porque a la lluvia le daba igual si entrenaba o no. Dormía en el suelo duro porque no disponía de una cama blanda, y se negaba a que la falta de comodidad se convirtiera en una excusa para la falta de esfuerzo. Meditaba en cuevas, la más famosa de ellas, la cueva de Reigando, donde, en los últimos años de su vida, escribiría el libro de los 5 anillos, no porque fuera un lugar pacífico, sino porque el despojarse de toda distracción externa lo obligaba a enfrentarse al único oponente que realmente le había importado. Sí mismo. Y es aquí donde la historia de Musashi deja de ser historia y comienza a ser un espejo. Porque el adversario al que te enfrentas ahora no es la economía, ni tu educación, ni quienes no creyeron en ti, ni las circunstancias que dificultaron tus comienzos más de lo necesario. Esas cosas son reales. Su influencia en tu vida es real. Pero no son el adversario que determina el resultado. El oponente que determina el resultado es la versión de ti mismo que quiere detenerse. La versión que negocia. Que racionaliza. Que observa la brecha entre tu realidad actual y tu potencial y susurra, con sensatez, con convicción, con gran compasión por tu agotamiento, que tal vez esto sea suficiente. Que tal vez lo que ya has hecho sea suficiente. Que tal vez la persona que eres ahora es la persona que siempre ibas a ser, y cuanto antes lo aceptes, antes podrás relajarte. Musashi se enfrentó a ese oponente todos los días de su vida adulta. En el frío de los inviernos japoneses, sin techo sobre su cabeza. En el silencio de años pasados sin reconocimiento, sin ingresos, sin la certeza de que su camino lo llevaría a alguna parte excepto a adentrarse aún más en lo desconocido. En los instantes posteriores a un duelo, cuando la adrenalina se desvanecía y volvía a encontrarse solo con las mismas preguntas que todo hombre serio tarde o temprano debe afrontar, ¿vale la pena? ¿Me estoy convirtiendo en lo que intento ser? ¿El sacrificio que estoy haciendo está construyendo algo real, o simplemente estoy sufriendo por el sufrimiento mismo? Respondió a esas preguntas no con palabras, sino con acciones. Siguió caminando. Y esto es lo que produjo esa continuación implacable, agotadora y poco glamurosa, no los duelos, no las victorias, no la leyenda, sino una cualidad de comprensión que solo está al alcance de un hombre después de haber vivido inmerso en la dificultad el tiempo suficiente como para dejar de luchar contra ella y empezar a aprender de ella. Musashi no desarrolló su filosofía de la disciplina leyendo sobre ella. Lo desarrolló al sobrevivir a ello. Al quedar destrozado por el camino y elegir seguir destrozado. Porque comprendió, de una manera que ninguna cantidad de lectura o teoría puede replicar completamente, que la ruptura no es la interrupción del crecimiento. La ruptura es el mecanismo de crecimiento. Cada duelo que ganó se construyó sobre la base de cada incomodidad que soportó entre duelos. Cada momento de lucidez que alcanzó en la cueva de Reigando se forjó a partir de la acumulación de cada noche oscura en el camino, cuando la claridad parecía estar permanentemente fuera de su alcance. No nació siendo un maestro. Fue forjado en uno. Y la forja no fue un talento extraordinario, ni un favor divino, ni una afortunada coincidencia.
La forja fue lo mismo que está a tu alcance, en tu vida, en tus circunstancias, con tu historia, tus heridas y tu particular conjunto de desventajas. La forja era la disciplina. Elegida a diario. Honrada en pequeños momentos. Mantenida no porque fuera fácil, gratificante o visible de inmediato en sus resultados, sino porque Musashi comprendía algo sobre la naturaleza de la vida que la mayoría de los hombres nunca logran captar del todo. La vida que deseas no te espera al final de un conjunto perfecto de circunstancias. Se construye, o no se construye, en las decisiones que tomas en el día a día. En los días en que nadie te ve. En los días en que el resultado de tu esfuerzo es invisible. En los días en que la única razón para continuar es la que te das a ti mismo, en el silencio, cuando la mentira cómoda está tan cerca y tan disponible y es mucho más fácil que la verdad. Musashi eligió la verdad. Todos los días. Durante 60 años. Y lo que aprendió en esos 60 años, lo que destiló en una filosofía que ha perdurado más que imperios y sobrevivido al paso de los siglos, no es complicado. No es místico. No requiere de circunstancias especiales ni de un tipo de persona en particular para aplicarse. Solo requiere una cosa. La voluntad de empezar. Y luego, la voluntad de continuar. Y luego la voluntad de continuar, incluso cuando continuar parece imposible, lo cual, si lo estás haciendo correctamente, sucederá a intervalos regulares durante el resto de tu vida. Eso no es un motivo de desánimo. Esa es la cosa más honesta y, por lo tanto, la más útil que alguien te haya dicho jamás sobre lo que realmente se necesita para construir una vida con sentido. Musashi lo sabía. Ahora tú también. La pregunta, la única pregunta que realmente ha importado, es ¿qué vas a hacer con ello? Hay una palabra que se usa con tanta ligereza en la conversación moderna sobre superación personal que prácticamente ha perdido todo su significado original. Esa palabra es disciplina. Pregúntale a 10 personas distintas qué significa disciplina y obtendrás 10 variaciones de la misma respuesta superficial. Levantarse temprano. Evitar la comida chatarra. Ir al gimnasio cuando no te apetece. Rechazar las distracciones. Mantener la constancia en tus hábitos. Todas estas cosas son expresiones de disciplina, del mismo modo que toser es una expresión de respiración, técnicamente están relacionadas, pero no abarcan la totalidad del concepto. Lo que Musashi comprendió sobre la disciplina, y lo que le llevó décadas de experiencia solitaria, agotadora y fruto de duros esfuerzos articular, va mucho más allá de cualquier hábito. Rutina o sistema de productividad que el mundo moderno haya empaquetado y vendido bajo ese nombre. Para comprender la concepción de disciplina de Musashi, primero hay que entender cómo pensaba sobre la naturaleza del dominio en sí. Porque para Musashi, la disciplina nunca fue la meta. La disciplina era el camino. Y el destino, aquello hacia lo que siempre conducía el camino, era un estado que describía en sus escritos con una sencillez engañosa. Él lo llamó el camino. En japonés, la palabra es do, el mismo carácter que aparece al final de judo, kendo y bushido. No tiene una traducción exacta al inglés, ya que este idioma no posee una sola palabra para describirlo. El camino no es un destino al que se llega. No es un logro que se pueda colgar en la pared ni un estatus que se pueda ostentar en un entorno social. El camino es una orientación. Un compromiso permanente, activo y diario con el perfeccionamiento personal y de la propia disciplina, no porque el perfeccionamiento tenga un punto final, sino porque su búsqueda es, en sí misma, la forma más plena de vivir que un ser humano puede experimentar. Musashi escribió en el libro de los 5 anillos, hoy es tu victoria sobre ti mismo de ayer, mañana será tu victoria sobre los hombres inferiores. Vuelve a leerlo. Léelo despacio, porque contiene algo que la mayoría de los textos motivacionales evitan cuidadosamente. El único oponente legítimo es la versión de ti mismo que existía ayer. Ni tu vecino. Ni tu compañero de trabajo. Ni ese hombre al que sigues en redes sociales que parece haber construido una vida que la tuya aún no ha alcanzado. Ni la cultura, ni la economía, ni la generación que te precedió y te dejó un mundo más complejo. Todas esas comparaciones, absolutamente todas, son distracciones. Distracciones sofisticadas, emocionalmente atractivas, socialmente reforzadas, pero distracciones al fin y al cabo. El único marcador que Musashi consideraba valioso era el que medía su yo de hoy contra su yo de ayer.
Y aquí reside la razón por la que esa filosofía resulta a la vez liberadora y aterradora: elimina toda excusa externa y elimina todo límite externo. Elimina la excusa, pues no puedes justificar tu estancamiento alegando las ventajas de otro cuando el único criterio que se te exige es tu propio ayer. Y elimina el techo, porque no hay un punto en el que tu yo de ayer deje de ser mejorable, no hay una cima a partir de la cual la única dirección sea el mantenimiento. Siempre hay una versión de ti más honesta, más capaz, más presente, más disciplinada que la que existía hace 24 horas. Siempre. Ese es el primer pilar de la filosofía de disciplina de Musashi, la concentración implacable y exclusiva en la superación personal. Pero existe un segundo pilar, y en cierto modo es incluso más radical, especialmente si se compara con la cultura en la que vivimos actualmente. Musashi desconfiaba profundamente, casi agresivamente, de la comodidad. No se trataba de un hombre que disfrutara del sufrimiento por el sufrimiento mismo. Musashi no era una asceta en el sentido religioso, alguien que rechazara el placer por considerarlo moralmente corrupto. Su recelo hacia la comodidad era puramente práctico. Era el recelo de un hombre que había pasado suficiente tiempo en combate real como para comprender, a nivel celular, el efecto que la comodidad tiene en un luchador. Eso lo vuelve frágil. No de inmediato. No de una forma visible desde fuera, ni siquiera desde dentro, durante el periodo de comodidad. La fragilidad se desarrolla lentamente, bajo la superficie, como la podredumbre en la madera que parece sólida hasta que cede por completo bajo un peso que debería haber podido soportar. Musashi escribió sobre esto en términos de la espada, pero el principio se extiende mucho más allá de cualquier arma blanca. Observó que un guerrero que entrenaba solo en condiciones controladas, solo cuando hacía buen tiempo, solo cuando estaba bien descansado, solo cuando su oponente cooperaba y las circunstancias eran favorables, en realidad no estaba entrenando. Estaba ensayando una versión del combate que no existía. Musashi comprendió que el verdadero combate se da en condiciones que uno no elige. Se da cuando uno está cansado, tiene frío y se siente inseguro. Se da cuando uno no tiene buen equilibrio, no calcula bien los movimientos y la situación no se parece en nada a lo que uno se preparó en la cómoda previsibilidad del dojo. Y el guerrero que solo se ha entrenado en la comodidad llega a ese momento crucial con un conjunto de habilidades que fueron creadas para un mundo que no existe. Fracasó. No por falta de talento. No porque el oponente fuera invencible. Sino porque nunca fue puesto a prueba de verdad y, por lo tanto, nunca se forjó como debía. Ahora, traslada ese principio del Japón feudal a tu vida actual. ¿Cuántas de las cosas que estás construyendo, el negocio, el cuerpo, las relaciones, el carácter, se construyen exclusivamente en condiciones cómodas? ¿Cuánto de tu esfuerzo depende de que las circunstancias sean favorables? ¿Con qué frecuencia entrenas tu disciplina solo cuando te sientes motivado, persigues tus metas solo cuando el entorno te apoya? ¿Te comprometes con tu crecimiento solo cuando la resistencia es mínima y el compromiso apenas te cuesta nada? Si la respuesta sincera a cualquiera de esas preguntas te incomoda, entonces el segundo pilar de Musashi se dirige directamente a ti. Porque la disciplina que solo funciona en buenas condiciones no es disciplina. Es cuestión de preferencia. Y la preferencia te abandonará precisamente en el momento en que más la necesites. El tercer pilar de la filosofía de Musashi es el que suele sorprender más a la gente, porque parece contradecir todo lo que asociamos con la imagen del guerrero estoico, que empuña una espada y se mueve por el mundo con una intensidad rígida e inquebrantable. Musashi creía, profunda y explícitamente, en la importancia de la quietud. No se trata de la quietud de la inacción. No es la quietud de quien se ha rendido y llama paz a su rendición. La quietud que describió Musashi es mucho más activa y exigente de lo que la mayoría de la gente jamás logra, lo que él llamaba calma en medio de la actividad. La capacidad de estar plenamente presente en el caos del momento sin dejarse arrastrar por él. La capacidad de actuar con plena intención incluso cuando todas las variables externas claman por una reacción en lugar de una respuesta. En el contexto de la esgrima, esta quietud marcaba la diferencia entre un guerrero que luchaba por miedo, reactivo, frenético, impulsado por la adrenalina del momento, y un guerrero que luchaba con claridad. Un guerrero que había entrenado su mente para permanecer tan serena, incluso en las circunstancias más extremas, que cada acción surgía de una comprensión genuina y no de un mero impulso. En el contexto de tu vida,
Esta quietud es la diferencia entre un hombre que toma decisiones basándose en cómo se siente en un momento dado y un hombre que toma decisiones basándose en la persona en la que ha decidido convertirse. Esta no es una distinción menor. De hecho, es la distinción clave. Porque quien actúa guiado por sus sentimientos siempre estará a merced de ellos. Y los sentimientos, como bien sabe quien ha vivido lo suficiente, son narradores sumamente poco fiables de lo que es verdad o de lo que realmente se necesita. Los sentimientos son como el clima. Cambian sin previo aviso, sin razón aparente, sin importar los planes que uno había trazado partiendo de la base de que serían favorables. El hombre que ha cultivado la quietud de Musashi no necesita que sus sentimientos colaboren. No necesita sentirse motivado para actuar. No necesita sentirse seguro para avanzar. No necesita que el clima emocional sea favorable antes de comenzar a realizar el trabajo que la vida le exige. Actúa movido por algo más profundo que el sentimiento. Actúa movido por el compromiso. Por su identidad. Por el conocimiento sereno e inquebrantable de quién es y que está construyendo, un conocimiento que no fluctúa con su estado de ánimo, ni con el ciclo de noticias. Ni con las opiniones de personas que jamás han intentado nada parecido a lo que él intenta. Y es precisamente aquí donde la filosofía de Musashi se cruza con algo que la psicología moderna lleva décadas intentando articular en lenguaje científico. Comportamiento basado en la identidad. La investigación es inequívoca al respecto, la forma más duradera y eficaz de cambio de comportamiento no es la impulsada por la motivación externa. La fuerza de voluntad o la carga emocional de un momento particularmente inspirador. La forma más duradera de cambio de comportamiento es la que se basa en la identidad, en la concepción fundamental que tiene una persona de quién es. Un hombre que intenta ser disciplinado siempre tendrá dificultades, porque lucha contra una autoimagen que aún no incluye la disciplina como una característica fundamental. Cada acto de disciplina se siente como una actuación, un esfuerzo, una anulación temporal de su estado natural. Pero un hombre que ha decidido sinceramente, a nivel de identidad más que de aspiración, que es un hombre disciplinado, descubre que la batalla es casi completamente distinta. La disciplina ya no es algo que intenta practicar, sino algo que expresa. Y expresar la propia identidad, incluso cuando resulta difícil, conlleva un peso psicológico totalmente diferente al de realizar una conducta que aún no se ha interiorizado. Musashi no intentaba ser disciplinado. Él era disciplinado. No era una cualidad que practicara por la mañana y dejara de lado por la tarde. No era un modo de actuar que adoptara cuando las circunstancias lo exigían y abandonara cuando se volvían cómodas. Era la orientación total de su ser, el filtro a través del cual se interpretaban y resolvían cada elección, cada momento, cada encuentro con la incomodidad. La tentación o la seductora atracción de un camino más fácil. Y esa orientación total no surgió de la nada. No fue el resultado de una sola decisión tomada en un momento de inspiración. Se construyó, como todas las cosas reales, mediante la acumulación de miles de pequeñas elecciones, la mayoría invisibles, ninguna glamurosa. Todas ellas inversiones de interés compuesto en el hombre en que se estaba convirtiendo. Existe un cuarto pilar, y puede que sea el más importante de todos en la práctica. Musashi mantenía una relación casi despiadada con la honestidad consigo mismo. En el libro de los 5 anillos, volvió una y otra vez a la idea de que un guerrero que no se ve a sí mismo con claridad, que alberga ilusiones sobre su habilidad, su preparación, sus debilidades o su progreso, es un guerrero que se está preparando para una derrota que no verá venir hasta que sea demasiado tarde para evitarla. En combate, el autoengaño tiene una consecuencia inmediata e inequívoca. En la vida, las consecuencias se manifiestan con retraso. Y ese retraso es parte de lo que hace que el autoengaño sea tan sostenible y peligroso. Una persona puede pasar años, a veces décadas, basándose en una comprensión fundamentalmente errónea de sí misma, sobreestimando su preparación, subestimando su autocomplacencia, confundiendo la sensación de estar ocupada con la realidad del progreso. Además, el ciclo de retroalimentación es lo suficientemente lento como para que casi siempre pueda encontrar una explicación externa para la brecha entre donde se encuentra y donde pretendía estar. La disciplina de Musashi exigía la eliminación de esa demora. Exigía que uno se mirara a sí mismo con la misma precisión clara y objetiva con la que un maestro artesano examina su obra, no para castigarse por las imperfecciones, sino para verlas con la suficiente claridad como para corregirlas. No se trataba de fingir humildad,
sino de practicar la humildad auténtica, que es simplemente la voluntad de conocerse tal como uno es, y no como uno preferiría ser. Esto es más difícil de lo que parece. De hecho, puede que sea la práctica más difícil de toda la estructura de la disciplina personal. Porque requiere que hagas algo que todos los mecanismos de defensa psicológica que posees están específicamente diseñados para evitar. Requiere que seas honesto sobre tus errores. No de forma generalizada. No de la manera autodestructiva y generalizada de quien decide que está completamente roto y usa ese veredicto como excusa para seguir inactivo. Sino específicamente. Precisamente. En las formas particulares, identificables y abordables en que su disciplina actualmente no cumple con sus intenciones declaradas. ¿En qué situaciones te dices a ti mismo que estás trabajando cuando en realidad estás evitando hacerlo? ¿En qué situaciones te dices a ti mismo que estás siendo estratégico cuando en realidad tienes miedo? ¿Dónde llamas valor a algo que en realidad es una comodidad, algo en torno a lo cual has organizado tu vida no porque te haga mejor persona, sino porque te hace sentir seguro? Esas preguntas no son cómodas. No están diseñados para hacerlo. Están diseñados para hacer exactamente lo que toda la filosofía de Musashi pretendía, atravesar las capas acumuladas de autoprotección, autonarrativa y autojustificación que se interponen entre usted y una comprensión precisa de dónde se encuentra realmente en el camino hacia donde realmente quiere ir. Porque no se puede navegar desde una posición falsa. No se puede cerrar una brecha que uno se niega a medir. Y no puedes construir la vida que eres capaz de construir sobre una base de cómodas ilusiones sobre el hombre que eres actualmente. La disciplina de Musashi, sus 4 pilares, se fundamenta en una honestidad radical consigo mismo. La competencia diaria con el yo de ayer. La aceptación deliberada de la incomodidad como campo de entrenamiento, no como obstáculo. El cultivo de una quietud tan profunda que las acciones surgen de la identidad, no del impulso. Y el compromiso inquebrantable, sin sentimentalismos, de verte tal como eres. Eso no es un programa de superación personal. Esa es una forma de ser. Y las formas de ser no se adoptan en una sola tarde. No se compran, ni se descargan, ni se absorben mediante el consumo pasivo de contenido, incluido este contenido. Son elegidas. Diariamente. En esos pequeños momentos privados e imperceptibles en los que la opción cómoda está disponible y la opción disciplinada tiene un costo real. Se eligen por la mañana, cuando la cama está caliente y el día aún no ha impuesto sus exigencias. Se les elige por la tarde, cuando la energía inicial de la intención se ha desvanecido y lo que queda es la simple y poco glamurosa realidad del trabajo que aún hay que hacer. Se eligen al anochecer, cuando el balance del día revela la diferencia entre lo que se pretendía y lo que realmente se llevó a cabo, y uno debe decidir si esa diferencia es motivo de autocondenación, motivo de ajuste o simplemente el dato honesto de una vida vivida en la búsqueda genuina de algo difícil. Musashi optó, día tras día, por ver esa brecha con claridad. Y entonces, cada día, optaba por cerrarlo. No a la perfección. No sin contratiempos, fracasos o el agotamiento particular que suponen décadas de negarse a tomar el camino más fácil. Pero de forma constante. Implacablemente. Con el poder silencioso, poco convencional y transformador de un hombre que ha decidido, en lo más profundo de su ser, que la vida que le espera al otro lado de la disciplina vale cada una de las exigencias del camino. Esa decisión está a su disposición ahora mismo. Mañana no. No después de que las circunstancias mejoren, llegue la motivación o se presente el momento perfecto. Ahora mismo. En este momento. En la próxima decisión que tomes. La filosofía sin aplicación es una autobiografía sin vida. Es una hermosa estructura construida sobre arena, impresionante desde la distancia, atractiva por su arquitectura. Y completamente inútil en el momento en que la marea de las circunstancias reales llega y exige que los cimientos soporten un peso real. Musashi lo entendió mejor que casi nadie que haya plasmado sus pensamientos en papel. No era un teórico que ocasionalmente empuñaba una espada, sino un guerrero que ocasionalmente empuñaba un pincel. Todo lo que escribió fue fruto de su esfuerzo. Cada principio que articuló fue puesto a prueba no en el cómodo laboratorio del pensamiento académico, sino en el implacable terreno de las consecuencias reales. Donde equivocarse no significaba una mala nota o un argumento defectuoso, sino el fin definitivo de todo. Por eso, cuando uno se topa con su filosofía con honestidad, no parece filosofía. Parece una instrucción.
Una instrucción directa, personal, casi incómodamente específica, de un hombre que ya ha recorrido el camino que tú estás comenzando y que te dice, con la autoridad de quien pagó por ese conocimiento con la moneda más valiosa, exactamente lo que necesitas hacer. Hagamos, pues, lo que Musashi habría exigido. Pasemos del principio a la práctica. Tomemos los 4 pilares que examinamos en la sección anterior y bajémoslos del elevado espacio de la sabiduría histórica a la realidad específica, compleja e imperfecta de la vida cotidiana del hombre moderno. Porque es ahí donde la filosofía se demuestra o se revela vacía. No en el dojo. No en la cueva. No en las páginas de un texto de 400 años. En tu mañana. En tu trabajo. En tus relaciones. En las 10.000 pequeñas decisiones que, en conjunto, determinarán con absoluta precisión matemática la forma de la vida que estás construyendo ahora mismo. Comencemos con el primer pilar, competir únicamente con el yo de ayer, y veamos qué significa realmente vivir ese principio en lugar de simplemente admirarlo. El mundo moderno ha creado un entorno casi perfectamente optimizado para que este pilar resulte imposible de practicar. Cada plataforma que usas, cada feed que consultas, cada métrica que tu teléfono registra y muestra ha sido diseñado, con una sofisticación extraordinaria y una genialidad genuina, para dirigir tu atención hacia afuera. Para mostrarte lo que otras personas están logrando, adquiriendo y en lo que se están convirtiendo. Para generar en ti una conciencia constante y sutil de tu posición con respecto a los demás, actualizada en tiempo real y disponible en cada momento de posible quietud o autorreflexión. Esto no es casualidad. La economía de la atención se basa en la comparación. Monetiza la brecha entre quien eres y quien aparenta ser otra persona. Se beneficia de tu insatisfacción y, por lo tanto, trabaja incansablemente y con brillantez para asegurar que tu insatisfacción nunca se resuelva por completo. Que siempre haya otro referente justo por encima del que acabas de alcanzar, siempre otra vida que haga que la tuya parezca ligeramente insuficiente. Y la mayoría de los hombres han aceptado este entorno como algo normal. Navegan por las redes sociales, se comparan con los demás y experimentan esa mezcla familiar de insuficiencia, envidia y motivación que rápidamente vuelve a convertirse en insuficiencia. Y se convencen de que así es vivir en el siglo XXI. Musashi habría reconocido esta trampa de inmediato. No la tecnología, no tenía un marco de referencia para ello, sino el mecanismo. La forma en que la comparación con los demás drena la energía de una persona, impidiendo que produzca resultados reales. Hacia adentro. Hacia abajo. Hacia los cimientos. He aquí la aplicación práctica del primer pilar. Durante los próximos 30 días, quiero que establezcas una métrica, solo una, que mida tu desempeño únicamente en comparación con tu desempeño anterior. No en comparación con el desempeño de nadie más. No en comparación con un estándar idealizado importado de la vida de otra persona. Tu desempeño de hoy en comparación con tu desempeño de ayer. Tu concentración de hoy en comparación con tu concentración de ayer. Tu disciplina de hoy en comparación con tu disciplina de ayer. No importa cuál sea la métrica, siempre y cuando sea honesta y propia. El número de palabras escritas. La calidad de la atención prestada a tu trabajo más importante. La constancia con la que cumpliste los compromisos que te hiciste en privado, cuando no existía ninguna autoridad externa que los hiciera cumplir. Haz un seguimiento de eso. Solo de eso. Durante 30 días. Lo que descubrirás, y esto no es especulación motivacional, sino el resultado previsible de una práctica que elimina el ruido de la comparación y te obliga a una autoevaluación honesta, es que la brecha entre quien eres y quien eras ayer es menor y más manejable que la brecha entre quien eres y quien parece ser otra persona. La primera brecha la puedes cerrar tú mismo, hoy mismo, con los recursos, el tiempo y la energía de los que dispones. La segunda brecha es en gran medida ficticia, se construye a partir de información incompleta sobre la vida de otra persona. Se filtra a través de tus propias inseguridades y se mide con respecto a un estándar que nunca se diseñó para ser alcanzado, porque su función no es motivarte, sino mantenerte en un consumo perpetuo. Cierra la brecha real. Ignora la ficticia. Ese es el primer pilar, vivido. Ahora hablemos del segundo pilar, la aceptación deliberada de la incomodidad, porque es aquí donde la mayoría de los hombres que realmente quieren cambiar sus vidas cometen un error que, de forma silenciosa y constante, socava todo lo demás que están intentando construir.
El error es el siguiente: interpretan la incomodidad como una señal para detenerse en lugar de una señal para prestar atención. Han sido condicionados de tal manera por un entorno que considera la comodidad como la principal medida de una buena vida que, cuando llega una dificultad real, cuando el trabajo se vuelve duro, cuando el progreso se ralentiza, cuando la brecha entre el esfuerzo y el resultado visible se amplía hasta un punto que resulta desalentador, interpretan esa dificultad como una prueba de que algo ha salido mal. No ha ocurrido ningún problema. Todo está saliendo exactamente como debería. La dificultad no es un obstáculo en el camino hacia el crecimiento. La dificultad es el camino. No existe manera de convertirse en un ser humano más capaz, más disciplinado y más realizado que no atraviese directamente el centro de la incomodidad constante. La única pregunta es si la atravesamos o la rodeamos, y la respuesta a esa pregunta determinará, más que cualquier otra variable, el rumbo que tome nuestra vida en los próximos 5 años. Aquí está la aplicación práctica. Cada semana, elige deliberadamente algo que te incomode y hazlo sin negociar contigo mismo al respecto. No una incomodidad artificial, no sufrir por el simple hecho de hacerlo, que es algo completamente distinto y produce un resultado diferente. Una incomodidad real. La conversación que has estado evitando. La sesión de trabajo que requiere tu plena concentración durante más tiempo del que te parece natural. El entrenamiento físico que te lleva más allá del punto en que tu cuerpo envía la primera señal de que pares. El proyecto creativo que has estado posponiendo porque empezarlo implica el riesgo de descubrir que aún no eres tan bueno como debería ser. Una molestia real. Por semana. Sin negociación. Con el tiempo, esta práctica logra algo que ningún conocimiento teórico de la disciplina puede replicar. Recalibra tu relación con la dificultad a nivel fisiológico. El sistema nervioso, diseñado para identificar la incomodidad como peligro, comienza, lentamente, mediante la repetición, a actualizar su evaluación. La incomodidad deja de percibirse como una señal de alto y se convierte en un punto de control. Una confirmación de que estás operando fuera de los límites de tus limitaciones actuales, que es el único ámbito donde dichas limitaciones realmente cambian. Musashi participó en 60 duelos contra oponentes que intentaban acabar con su vida. No lo hizo por ser incapaz de sentir miedo, sino porque, tras años de exposición deliberada a situaciones incómodas, había transformado por completo su relación con el miedo, convirtiéndolo en información útil en lugar de una fuerza controladora. No te están pidiendo que entres en un duelo. Se te pide que tengas la conversación difícil. Que te sientes y hagas el trabajo cuando tienes a tu disposición todas las alternativas cómodas. Que elijas el camino de la resistencia cuando el camino sin ella está ahí mismo, abierto, tentador y que no lleva a ninguna parte. Una decisión incómoda por semana. Ahí es donde empieza. Ahora bien, el tercer pilar, el cultivo de la quietud, y este requiere que seamos muy específicos sobre lo que queremos decir. Porque la quietud es quizás el concepto más incomprendido en todo el vocabulario del desarrollo personal. La quietud no es la ausencia de actividad. No es meditación en el sentido popular y pasivo de la palabra, sentarse en silencio y esperar a que llegue la paz. No es ralentizar deliberadamente el ritmo de la vida a uno que resulte manejable. Todas estas cosas pueden formar parte de una práctica de quietud, pero ninguna de ellas es la quietud en sí misma. La serenidad de Musashi radicaba en su capacidad para actuar desde el interior en lugar de desde la superficie. Tomar decisiones basándote en tus valores más profundos en lugar de en tus sentimientos más inmediatos. Responder a las circunstancias de tu vida desde un lugar de verdadera claridad en lugar de reaccionar impulsivamente a las emociones. Y desarrollar esa capacidad en un sentido práctico requiere una cosa por encima de todas las demás, la creación regular e intencional de un espacio entre el estímulo y la respuesta. En el contexto actual, esto significa incorporar a tu vida diaria momentos de auténtica desconexión, no de la productividad, sino del flujo incesante de información externa que ha colonizado cada momento disponible de la conciencia moderna y ha hecho que la verdadera autorreflexión sea prácticamente imposible para la persona promedio. Tu teléfono es la máquina de estímulo-respuesta más poderosa jamás construida. Está diseñado, con una precisión extraordinaria, para eliminar el espacio entre lo que sucede y cómo reaccionas. Llega una notificación. Se activa una respuesta. El ciclo se completa en segundos, y la parte de tu cerebro responsable de la reflexión genuina, la parte que, si se le diera el espacio necesario,
produciría la claridad de la quietud de Musashi, nunca tiene la oportunidad de activarse. Así que aquí está la práctica. Cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de consumir cualquier tipo de información externa, dedica 20 minutos a la quietud consciente. No necesariamente a la meditación, aunque puede adoptar esa forma. Escribir en un diario. Caminar sin auriculares. Sentarte a solas con tus pensamientos el tiempo suficiente para que el ruido ambiental se calme y algo más profundo se haga audible. 20 minutos. Cada mañana. Antes de que el mundo capte tu atención. Lo que haces en esos 20 minutos no es relajarte. Estás entrenando la capacidad más importante que puede poseer un hombre disciplinado, la capacidad de saber, con claridad y precisión, lo que realmente piensa. Lo que realmente valora y lo que realmente pretende hacer, antes de que el ruido del día empiece a sustituir sus propias respuestas por las suyas. Un hombre que sabe lo que piensa antes de que el mundo le diga lo que tiene que pensar es un hombre extraordinariamente difícil de manipular, distraer o desanimar. Además, y no por casualidad, es un hombre extraordinariamente eficaz. Porque la eficacia no depende principalmente de la cantidad de trabajo realizado, sino de la claridad con la que se sabe que es importante y de la constancia con la que se orienta la energía hacia ello. Y esa claridad, la que Musashi cultivó en el silencio de las cuevas, los senderos forestales y años de práctica solitaria, no está al alcance de quien tiene la atención constantemente fragmentada. Constantemente distraída hacia el exterior, constantemente ocupada en las prioridades de los demás. 20 minutos de quietud cada mañana. Eso no es poca cosa. Para la mayoría de los hombres modernos, se trata de un acto verdaderamente radical. Y ahora el cuarto pilar, la honestidad radical consigo mismo. Permítanme ser específico sobre cómo se ve la práctica, porque este es el que tiende a disolverse más rápidamente, ya sea en la autocrítica en un extremo o en la cómoda autoaceptación en el otro. Y ninguna de esas dos opciones es a lo que se refería Musashi. La honestidad radical con uno mismo, como práctica, no se trata de juzgar. Se trata de precisión. Aquí tienes una forma concreta de implementarlo. Al final de cada día, no al final de cada semana, ni cuando tengas tiempo, sino cada día, dedica 10 minutos a lo que yo llamo una auditoría de disciplina. No se trata de una revisión emocional de cómo te sentiste durante el día, sino de un análisis objetivo de la diferencia entre lo que te propusiste y lo que realmente hiciste. Tenías previsto empezar tu trabajo más importante a las 8 de la mañana. ¿A qué hora lo empezaste realmente? Tenías previsto dedicarle toda tu atención a esa conversación. ¿Lo hiciste? Tenías previsto cumplir el compromiso que te hiciste ayer sobre aquello que ibas a cambiar. ¿Lo cumpliste? Sin juicios. Sin autocastigos. Sin discurso sobre lo que esa brecha significa para tu valía fundamental como ser humano. Solo los datos. Porque los datos son los que te indican dónde es realmente necesario realizar el trabajo. No donde imaginas que debe realizarse, ni donde te resultaría cómodo, sino donde el análisis honesto de tu comportamiento real revela la verdadera distancia entre tus intenciones y tu ejecución. Esa distancia no es motivo de vergüenza. Todo aquel que intenta construir algo real descubrirá, tras un análisis honesto, que existe. La cuestión no es si la brecha existe, sino si uno está dispuesto a verla con la suficiente claridad como para superarla. Musashi percibió sus deficiencias con extraordinaria claridad. Y la subsanó, día tras día, no mediante una fuerza de voluntad sobrehumana ni una motivación pasajera, sino a través de la aplicación diaria, paciente y precisa de una autoevaluación honesta, seguida de un ajuste intencional. Esa es la práctica. Observa con claridad. Ajusta con precisión. Repite. Ahora, combinemos las 4 prácticas y veamos cómo se ve un día basado en la filosofía de Musashi en la vida moderna. Te despiertas. Antes de que tu teléfono, las noticias y las exigencias del mundo acaparen tu atención, dedicas 20 minutos a la quietud. Aclaras lo que importa hoy. Te recuerdas a ti mismo, no como una actuación, sino como un auténtico acto de autoconocimiento, quién eres y qué estás construyendo. Empiezas tu trabajo más importante. No el más fácil. No el que genera la validación externa más inmediata. El que realmente marca la diferencia en lo que más importa. Le dedicas toda tu atención, porque la has protegido esta mañana en lugar de gastarla antes de que el día haya comenzado oficialmente. En algún momento del día, surge la incomodidad.
Quizás se deba al trabajo en sí, un problema que no tiene una solución sencilla, un reto creativo que pone de manifiesto la brecha entre tus capacidades actuales y las exigencias del trabajo. Quizás se deba a una relación, una conversación necesaria, un límite que establecer o respetar, una verdad que decir en lugar de reprimirla en aras de una paz temporal que, en última instancia, resulta perjudicial. No puedes evitarlo. Te diriges hacia ella con la intención deliberada de un hombre que ha decidido que la incomodidad no es su enemiga, sino su maestra. A lo largo del día, te comparas con un solo estándar, la versión de ti mismo que existía ayer. No eres mejor que nadie, ni pretendes serlo. Eres mejor de lo que eras. Esa es la única victoria que se acumula. La única victoria que realmente construye algo real con el tiempo. Y al final del día, te enfrentas a una contabilidad honesta. Analizas la brecha entre la intención y la ejecución sin titubear, sin discursos. Sin esa autoprotección que suaviza la autoevaluación genuina y convierte la autocrítica genuina en una cómoda autoabsolución. Lo ves con claridad. Te adaptas. Tú duermes. Y mañana, vuelves a empezar. No es una vida dramática. No da para mucho contenido interesante en redes sociales. No hay momentos espectaculares de transformación, ni llegadas repentinas a un destino que se anuncien con bombos y platillos y reconocimiento. Solo existe el poder silencioso, cotidiano y acumulativo de un hombre que ha decidido vivir en consonancia con la versión más profunda y exigente de sí mismo, y que honra esa decisión no una sola vez. En un momento de inspiración, sino todos los días, en las pequeñas, privadas y poco glamurosas elecciones que nadie ve y que, con el tiempo, todos sienten en la forma de la vida que resulta. Musashi llamó a esto el camino. Podrías llamarlo de otra manera. Pero como sea que lo llames, es lo mismo. Es el único camino que te lleva a donde realmente quieres ir. Y comienza, como todos los caminos, con un solo paso dado en la dirección correcta. No es un paso perfecto. No es un paso seguro. No es un paso dado en condiciones ideales, con toda la información y la certeza absoluta sobre lo que nos depara el futuro. Solo un paso. Tomado ahora. En la dirección del hombre en el que eres capaz de convertirte. Hemos dedicado mucho tiempo a examinar qué exige la disciplina. Y exige mucho. No finjamos lo contrario, porque la falsa comodidad es una de las cosas más corrosivas que se le pueden ofrecer a alguien que intenta construir algo real. El camino que recorrió Musashi, el camino que hemos estado siguiendo en estas secciones, no es fácil. Nunca lo fue. Nunca lo será. Y cualquier voz que te diga que el camino hacia una vida con verdadero sentido es principalmente cómodo, principalmente placentero, principalmente acorde con cómo te sientes una mañana cualquiera. Es una voz que está profundamente confundida o que activamente intenta venderte algo. La disciplina es costosa. Te cuesta tiempo que podrías haber dedicado a descansar. Te cuesta la aprobación de quienes se sienten incómodos con la acusación implícita que tus decisiones hacen sobre las suyas. Te cuesta el placer particular de la indiferencia, la libertad ingrávida e irresponsable de quien ha decidido que nada merece el esfuerzo constante de convertirse en algo. A corto plazo, te cuesta de maneras inmediatas, tangibles y reales. Y así, la pregunta a la que todo hombre honesto llega tarde o temprano, la pregunta que ninguna cantidad de retórica motivacional puede suprimir permanentemente. ¿Por qué es simplemente demasiado razonable y demasiado humana como para ser refutada con argumentos, es esta, que te aporta? No en abstracto. No en el lenguaje del potencial o la posibilidad, ni en el vago y brillante futuro que la cultura del autodesarrollo promete perpetuamente y rara vez especifica. Sino de forma concreta. Específica. En la textura de la experiencia cotidiana, ¿cómo se siente realmente una vida de auténtica disciplina desde dentro? Porque si la respuesta es simplemente más esfuerzo, más sacrificio, más exigencias y menos recompensas, si la disciplina es realmente solo una versión más larga y dura de la misma vida, revestida con la estética de la virtud, entonces el hombre débil no se equivoca al rechazarla. Simplemente está haciendo un cálculo racional basado en información incompleta. Pero la información no está incompleta. La respuesta a lo que te aporta la disciplina es una de las cosas más importantes que jamás comprenderás sobre la naturaleza de la experiencia humana. Y, como suele ocurrir con las cosas verdaderamente importantes, resulta casi totalmente contraintuitiva. La disciplina te da libertad. No es la libertad de no tener obligaciones, eso no es libertad, es vacío.
No es la libertad de no rendir cuentas a nadie, eso no es libertad, es aislamiento. No es la libertad de una vida sin dificultades, eso no es libertad, es estancamiento disfrazado de comodidad. La libertad que te brinda la disciplina es la libertad que proviene de ser el autor de tu propia vida, en lugar de un personaje en una historia escrita por tus impulsos, tus miedos, tus hábitos no examinados y la presión ambiental de una cultura que se beneficia de tu conformidad. Reflexionemos sobre ello un momento, porque merece más que una simple mención superficial. La mayoría de los hombres, no necesariamente hombres débiles o fracasados, sino hombres comunes que viven vidas ordinarias en el mundo moderno, en realidad no toman decisiones. Simplemente repiten patrones. Patrones arraigados en la infancia, reforzados por años de repetición, moldeados por entornos que no eligieron e influencias que nunca analizaron críticamente. Se despiertan a la misma hora, piensan lo mismo, reaccionan de la misma manera ante los mismos estímulos, buscan las mismas distracciones, evitan las mismas incomodidades y, al final de cada día, han vivido no una vida elegida, sino una por inercia. Y lo extraordinario, aunque silenciosamente devastador, de las vidas por defecto es que, desde dentro, pueden sentirse casi indistinguibles de las elegidas. Los patrones son tan familiares, las rutinas tan desgastadas, las justificaciones tan pulidas por años de uso, que un hombre puede pasar décadas ejecutando su programación y creer sinceramente que está tomando decisiones. La disciplina rompe el patrón. No suavemente. No gradualmente, de una forma casi imperceptible. La rompe como la espada de Musashi atravesó las defensas de oponentes que habían entrenado toda su vida en sistemas que nunca habían sido puestos a prueba de verdad, de repente. Por completo y con una claridad indiscutible. En el momento en que un hombre comienza a practicar la disciplina genuina, no la simulación, ni la versión de Instagram, sino la versión real, diaria, privada y costosa, algo cambia en su relación con su propia vida que es casi imposible de describir a alguien que no lo ha experimentado. Empieza a sentir, quizás por primera vez, que su vida le pertenece de verdad. No en un sentido triunfal ni dramático. No de una manera ostentosa. Sino en el sentido sereno, estabilizador y profundamente arraigado de un hombre que lo sabe genuinamente, por experiencia. No solo en teoría, que el rumbo de su vida está determinado por sus decisiones, no por sus circunstancias. Ese conocimiento no es poca cosa. En un mundo que se ha vuelto extraordinariamente hábil para hacer que las personas se sientan como meros espectadores de su propia experiencia. Como sujetos de fuerzas demasiado grandes y complejas para resistir o redirigir. La sensación de tener un verdadero control sobre sus propias vidas es una de las cosas más raras y valiosas que un ser humano puede poseer. Y no se puede comprar. No se puede heredar. No te lo puede dar un mentor, un socio, una comunidad o un contenido especialmente inspirador. Solo se puede ganar. A través de la experiencia repetida y acumulativa de elegir la opción más difícil y descubrir, no en teoría, sino en la realidad vivida de tu cuerpo. Tu sistema nervioso y tu autoconocimiento más profundo, que eres capaz de lograrlo. Cada acto de verdadera disciplina es un depósito en esa cuenta. Cada mañana te levantas antes de lo que quieres. Cada incomodidad la afrontas en lugar de huir de ella. Cada momento de quietud lo proteges de la distracción. Cada análisis honesto al final de un día que no cumplió con tus expectativas. Cada pequeña, privada e invisible decisión de ser el hombre en el que quieres convertirte, en lugar del hombre que has llegado a ser por defecto. Cada uno de ellos es un depósito. Y a diferencia de casi cualquier otra forma de inversión disponible para el hombre moderno, esta nunca pierde valor. Nunca se desploma. Nunca está sujeta a la volatilidad de las circunstancias externas ni a las decisiones de personas sobre las que no se tiene control. Se acumula silenciosamente, de forma invisible, en lo más profundo del carácter del hombre, hasta que un día, no en un solo momento dramático, sino en la acumulación gradual e innegable de innumerables pequeños momentos, mira su vida y la reconoce como algo que construyó, en lugar de algo que simplemente le sucedió. Musashi comprendió esto a un nivel que iba más allá de la filosofía, acercándose a algo más cercano a la teología vivida. En los últimos años de su vida, viviendo en la cueva de Reigando y escribiendo el libro de los 5 anillos, consciente de que no le quedaba mucho tiempo. Reflexionó sobre sus 60 años con una claridad que solo se alcanza cuando uno ya no tiene nada que demostrar ni nada que perder.
Y lo que escribió en esas reflexiones no fue una celebración de sus victorias, ni un catálogo de sus logros, ni un orgullo retrospectivo por la leyenda que había forjado. Él escribió sobre el camino. Escribió sobre la práctica diaria del autoperfeccionamiento como su propia recompensa plena. No como un medio para un fin, no como el precio que se paga por la vida deseada, sino como la vida misma. Como la versión más completa y vibrante de la experiencia humana al alcance de un ser capaz de una auténtica autodeterminación. Escribió, no hagas nada que no sirva para nada. 5 palabras. En esas 5 palabras se encierra toda una filosofía de vida intencional que la mayoría de las bibliotecas de autoayuda han intentado imitar con millones de palabras, sin lograrlo jamás. No hagas nada que no sirva para nada. No, haz solo lo que te resulte cómodo. No, haz solo lo que te dé placer. No, haz solo lo que te genere una recompensa inmediata, aprobación social o la cálida sensación de ser visto y reconocido. No hagas nada que no sirva para nada. Cada acción se examina por su contribución genuina a la construcción. Cada hábito se analiza por su función real, más que por su familiaridad emocional. Cada relación, cada compromiso, cada inversión de tiempo, energía y atención se evalúa no por cómo se siente en el momento, sino por lo que realmente produce en la construcción de una vida con sustancia y verdadero significado. Esta no es una filosofía fría. No es la filosofía de un hombre que ha exprimido la alegría de la existencia en su afán de productividad. Es la filosofía de un hombre que ha aprendido, a través de 60 años de la más exigente introspección imaginable, que la alegría más profunda al alcance del ser humano no reside en la comodidad, la facilidad, el entretenimiento ni el placer adormecedor de la distracción constante. Es la alegría de llegar a ser. La satisfacción particular e insustituible de un hombre genuinamente comprometido con su propio desarrollo. Que se acuesta cada noche sabiendo que el día no fue en vano. Que el esfuerzo valió la pena. Que la brecha entre quién es y quién puede llegar a ser se puede reducir, aunque sea levemente, incluso imperceptiblemente, incluso de maneras que nadie más podrá percibir durante meses o años. Esa satisfacción no se puede obtener de ninguna otra manera. No puedes comprarlo. No puedes toparte con ello por casualidad. No la encontrarás en el entretenimiento, ni en la aprobación de los demás, ni en la acumulación de posesiones, ni en la comparación de tu vida con la de personas que, desde fuera, parecen haber logrado algo envidiable. Vive al otro lado de la disciplina. En concreto, reside al otro lado de la disciplina que has estado evitando. No la disciplina de otra persona, sino la tuya. Esa versión específica, personal y particular del esfuerzo disciplinado al que te llama tu vida, tus talentos, tus responsabilidades, tus auténticas aspiraciones. Y aquí reside quizás la idea filosófica más importante de toda esta conversación, aquella a la que apuntan la vida y la obra de Musashi con inconfundible claridad. El hombre que evita la disciplina no evita por ello el sufrimiento. Simplemente cambia un tipo de sufrimiento por otro. El sufrimiento de la disciplina es activo. Es una elección. Es el sufrimiento del esfuerzo, de la gratificación postergada, de la incomodidad temporal del proceso de transformación. Tiene dirección. Tiene propósito. Construye algo con cada unidad de dolor que extrae, y lo que construye es un hombre progresivamente más capaz, más libre, más auténtico. El sufrimiento de la indisciplina es pasivo. Es involuntario, o mejor dicho, es el resultado de miles de pequeñas decisiones que, en su momento, se sintieron como la ausencia de elección. Es el sufrimiento del estancamiento, del declive, de la lenta y dolorosa constatación de que la vida que se vive no es la vida que era posible. No construye nada. No lleva a ninguna parte. Y se acumula, igual que la disciplina, pero en sentido contrario, cada año de evasión amplía la brecha, dificulta la recuperación y hace que la posibilidad de un cambio genuino parezca más remota. Ambos caminos implican sufrimiento. La cuestión es simplemente qué sufrimiento eliges. ¿Y cuál de ellos te permite construir algo que valga la pena al final? Musashi eligió el sufrimiento que lo construía. Durante 60 años, sin aplausos, sin una validación constante, sin el consuelo de pertenecer a ningún lugar ni la seguridad de saber cómo terminaría la historia. Eligió el sufrimiento del devenir por encima del sufrimiento de la permanencia. Y en lo que se convirtió, no en la leyenda, no en la figura histórica, sino en la realidad interior del hombre mismo. La cualidad de conciencia que asoma desde detrás de los ojos de un guerrero después de 6 décadas de auténtico autoperfeccionamiento,
esa es la verdadera respuesta a la pregunta de qué te aporta la disciplina. Te da a ti mismo. No es el yo que se formó por inercia, moldeado por las presiones aleatorias de las circunstancias y la repetición perezosa de hábitos no examinados. No es el yo que aparenta ser capaz mientras duda de ello en privado. No es el yo que ha aprendido a sentirse cómodo con la brecha entre el potencial y la realidad porque esa brecha ha existido durante tanto tiempo que ha empezado a parecerle natural. Te da la persona que siempre fue posible ser. Aquella que existió como potencial desde el principio, visible, tal vez, en momentos de auténtico desafío o conexión genuina. En los breves y luminosos intervalos en que las circunstancias despojaban a la superficie de las capas de confort y dejaban entrever algo más auténtico. La disciplina hace que ese yo sea permanente en lugar de ocasional. Transforma la mejor versión de ti mismo, de visitante a residente. Y una vez que hayas experimentado eso, una vez que hayas probado, aunque sea brevemente, la calidad de vida disponible para un hombre que está genuinamente alineado con su propio potencial más profundo, comprenderás, de una manera que ningún argumento externo podría lograr. ¿Por qué Musashi recorrió ese camino durante 60 años sin mirar atrás? Porque la alternativa, la vida vivida al nivel de la inercia, de la costumbre, de la cómoda evasión de todo lo que exige el verdadero crecimiento, no es en realidad la vida más fácil. Solo parece más fácil al principio. Al final, es la vida mucho más dura. La vida de un hombre que llega a su rendición de cuentas final y descubre que la distancia entre quien fue y quien podría haber sido siempre fue superable, que el camino siempre estuvo ahí. Siempre abierto, siempre esperando, y que lo único que se interponía entre él y la versión de sí mismo que realmente quería ser era la decisión diaria de recorrerlo. Musashi la recorrió. La pregunta, la única pregunta, la pregunta hacia la que se ha estado encaminando toda esta conversación, es si lo harás. No se trata de si eres capaz. Esa nunca ha sido la cuestión. Eres capaz. La capacidad de disciplina, de superación personal, de cultivar una auténtica libertad interior, no es un don que se concede selectivamente a ciertos hombres y se les niega a otros. Es un derecho innato del ser humano. Te pertenece por completo, al igual que le perteneció a un espadachín errante del Japón feudal que solo tenía el camino y la implacable y extraordinaria decisión de recorrerlo con total entrega. La pregunta es si lo elegirás. Hoy. No mañana. No después de que las circunstancias mejoren, llegue la motivación o aparezca la versión de ti que finalmente se sienta preparada. Hoy. En la próxima hora. En la próxima decisión. En el siguiente instante, cuando la opción cómoda y la opción disciplinada se presenten simultáneamente, y todo lo que has consumido, todo lo que has entendido y todo lo que te has dicho a ti mismo que quieres se reduce a la simple, antigua e infinitamente renovable elección entre el hombre que eres y el hombre en el que eres capaz de convertirte. Ese momento se acerca. Puede que ya esté aquí. ¿Qué harás con él? Comenzamos en el silencio de una noche de insomnio, ese silencio particular e implacable que surge cuando la vida y el potencial de un hombre se encuentran frente a frente en la oscuridad. Y la distancia entre ellos se vuelve imposible de ignorar. Recorrimos la arquitectura de la debilidad, los mecanismos psicológicos que transforman a los hombres capaces en hombres conformistas. Las profundas raíces históricas de una filosofía forjada no en la comodidad, sino en el combate, no en la teoría, sino en la cruda realidad de una vida vivida sin concesiones. Nos sentamos junto a Miyamoto Musashi. Recorrimos, al menos en nuestra imaginación, una parte del camino que él transitó durante 6 décadas. Analizamos su comprensión de la disciplina, los 4 pilares, la práctica diaria, la verdad, aparentemente contradictoria. De que la libertad que un hombre busca durante toda su vida en la comodidad y la evasión de las dificultades, en realidad lo espera al otro lado de todo aquello que ha estado evitando. Y ahora llegamos al punto al que debe llegar toda conversación sobre disciplina, si es honesta y si respeta la inteligencia de la persona con la que habla. El lugar donde se acaba la conversación. Y comienza la elección. Porque la verdad es que nadie que realmente quiera ayudarte te suavizará, adornará o envolverá la conversación en un lenguaje alentador diseñado para hacerte sentir bien contigo mismo. Independientemente de lo que hagas a continuación, nada de lo que se ha dicho en este video cambiará tu vida. Ni una sola palabra. Ni la historia, ni la filosofía, ni la aplicación práctica, ni la reflexión sobre lo que la disciplina le aporta a quien tiene el valor de practicarla. Nada de eso,
Absolutamente nada tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida ni un ápice. Solo tú tienes ese poder. Solo la decisión que tomes en el próximo instante, y en el siguiente, y en el peso acumulado de todos los momentos que siguen a este. ¿Tiene alguna influencia real en si el hombre que ve este video hoy es significativamente diferente del hombre que recordará este día dentro de un año? El contenido puede iluminar. Puede aclarar. Puede nombrar cosas que antes se sentían pero no se articulaban y al nombrarlas, hacerlas más visibles, más reales, más accesibles para un análisis genuino. Eso es lo que este video ha intentado hacer. Pero la iluminación no es transformación. La claridad no es cambio. Y la cómoda sensación de haber comprendido algo importante es uno de los sustitutos más seductores y peligrosos de la acción real al respecto. Musashi tenía una palabra para el hombre que acumulaba conocimiento sin aplicarlo. No utilizó ni una sola palabra halagadora. Comprendió, con la franqueza de un hombre que había construido toda su filosofía sobre el rechazo al autoengaño, que existe un tipo particular de cobardía intelectual que se disfraza con el lenguaje de la sabiduría, leer los libros, observar el contenido, involucrarse con la filosofía y utilizar esa misma involucración como sustituto de la acción que la filosofía exige. Se trata del mismo mecanismo que examinamos al comienzo de esta conversación, solo que con otro nombre. El hombre débil que odia la disciplina no siempre se manifiesta a través de una pereza evidente o un estancamiento visible. A veces se manifiesta a través de un consumo sofisticado de ideas sobre la disciplina. Como si comprender el concepto a fondo fuera a producir finalmente el resultado que solo su práctica puede brindar. No lo hará. La brecha entre comprender la disciplina y vivirla no se cierra con una mayor comprensión. Se cruza mediante una decisión. Una decisión sincera, basada en la identidad más que en la aspiración. No se trata de decir quiero ser más disciplinado, eso es aspiración, y la aspiración sin compromiso es simplemente un deseo con un vocabulario más refinado. Sino de decir soy un hombre disciplinado, no como una descripción de quién eres en cada momento, sino como una declaración de quién te estás convirtiendo, quién eliges ser a partir de ahora. Esa declaración, hecha con honestidad y en privado, en la tranquilidad de tu interior, donde no se requiere ninguna actuación y no existe público, ese es el comienzo de todo. Y está disponible para ti ahora mismo. No me refiero a esa versión de ti que ha solucionado todos los problemas, resuelto todas las incertidumbres y finalmente ha llegado a una situación que merece un compromiso serio. Esa versión de ti no existe ni existirá, porque la solución, la resolución y la llegada son, en sí mismas, producto de la disciplina, no requisitos previos para ella. Para ti. Tal como eres. Ahora mismo. Con las heridas aún abiertas, las dudas aún presentes y la distancia entre donde estás y donde quieres estar que todavía se siente, en este momento, incómodamente grande. Eres suficiente para empezar. Siempre has sido suficiente para empezar. La cuestión nunca ha sido si estás preparado. La cuestión siempre ha sido si estás dispuesto. Aquí está tu reto. No se trata de una vaga sugerencia inspiradora para una versión generalizada de superación personal. Es un reto específico, concreto y con plazos definidos que comienza hoy, no mañana, ni el lunes, ni a principios del mes que viene cuando las circunstancias parezcan más favorables, sino hoy mismo. En las próximas 24 horas, antes de que este video se haya desvanecido entre el ruido de fondo de todo lo demás que compite por tu atención, quiero que hagas 4 cosas. Una cosa por cada uno de los pilares de Musashi. Lo primero, identifica tu punto de referencia de ayer. Elige una dimensión específica y medible de tu vida, un área donde la brecha entre tu realidad actual y tu verdadero potencial sea más visible y costosa, y escribe, con honestidad y precisión. ¿Dónde te encuentras hoy en esa área? No donde dices que estás. No donde pretendes estar. Donde realmente estás. Ese es tu punto de partida. Ese es tu yo de ayer. Todo lo que venga después se medirá en función de él. Lo segundo, elige tu incomodidad. Identifica algo que has estado evitando, una acción, conversación, compromiso o riesgo creativo específico que requiere disciplina y del que te alejas por comodidad, y planifícalo. No de forma vaga. Con precisión. Con hora, fecha y duración. Anótalo en tu calendario como si fuera una reunión con alguien a quien respetas y a quien no cancelarías. Porque el hombre en el que te estás convirtiendo merece al menos ese nivel de respeto del hombre que eres ahora. La tercera cosa, protege tu mañana.
Pon la alarma 20 minutos antes de lo habitual mañana. No para llenar ese tiempo con más consumo, más productividad o más de la actividad estructurada que la vida moderna utiliza para simular intención. Para sentarte contigo mismo. Para pensar sin distracciones. Para dejar que el ruido se calme y escuchar lo que subyace, las prioridades reales, los valores genuinos, la voz silenciosa de un hombre que sabe, cuando se le da el espacio para saberlo. Exactamente lo que debe hacer con su única e irreemplazable vida. Cuarto punto, termina el día con honestidad. Antes de dormir, dedica 10 minutos a hacer un autoanálisis. Analiza este día, no la historia que cuentas sobre él, sino el registro real, e identifica un punto específico donde tu intención y tu acción no coincidieron. Nómbralo. Anótalo. No como una condena, sino como un dato. Como las coordenadas precisas del trabajo de mañana. 4 cosas. 24 horas. Ahí es donde la filosofía se convierte en práctica. Ahí es donde la sabiduría de Musashi, con sus 400 años de antigüedad, deja de ser historia y empieza a ser tu vida. Y cuando hayas hecho esas 4 cosas, cuando hayas dado los primeros pasos reales en el camino en lugar de simplemente leer sobre él, quiero que hagas una cosa más. Vuelve aquí. En los comentarios, no escribas una demostración de motivación, ni una declaración de lo inspirado que te sientes en este momento, cuando la emoción aún está fresca y el compromiso no cuesta nada. Escribe algo específico, la métrica que elegiste, la incomodidad que te propusiste superar, la verdad que descubriste al final del día. No porque tu comentario vaya a ser visto por miles de personas y la presión social del compromiso público te haga responsable, aunque existen investigaciones psicológicas que sugieren lo contrario. Sino porque el acto de articular un compromiso con un lenguaje específico y concreto tiene un efecto en el compromiso mismo. Lo hace real de una manera que una intención privada, latente en la cómoda ambigüedad de lo no dicho, nunca logra ser del todo. Las palabras hacen que las cosas sean reales. Musashi lo sabía. Por eso, al final de una vida de acción, tomó el pincel. No para ser recordado, ya no le importaba eso. Sino porque el acto de articular su comprensión, de plasmar la sabiduría acumulada durante 60 años en la forma específica, comprometida e irreversible del lenguaje escrito, era en sí mismo un acto de disciplina. Una negativa final y definitiva a permitir que lo aprendido se disolviera en la informeidad de lo inexpresado. Lo escribió. Escribe el tuyo. Ahora permítanme hablarles directamente, de la manera más personal que sé, antes de que terminemos. No sé cómo es tu vida ahora mismo. Desconozco la naturaleza específica de tu brecha particular entre tu realidad actual y la que eres capaz de construir. Desconozco si el peso que cargas es financiero, relacional, creativo o simplemente la pesada carga acumulada de años vividos en la lenta asfixia de un potencial no realizado. Desconozco si llegaste a este video al comienzo de tu camino hacia la disciplina o a mitad del mismo. Cansado e inseguro sobre si el camino que estás recorriendo te lleva a algún lugar que valga la pena el esfuerzo constante de seguirlo. Lo que sé, y a lo que apunta con inequívoca coherencia todo lo que hemos analizado en esta conversación, es esto: la versión de ti mismo capaz de vivir la vida que realmente deseas no es una fantasía. No se trata de una versión de ti que requiera circunstancias diferentes, un comienzo diferente, un conjunto diferente de dones naturales o una relación diferente con la dificultad que la que tienes actualmente. Es la versión de ti mismo la que toma decisiones diferentes. A partir de ahora. No se trata de decisiones drásticas. No se trata de decisiones que requieran reinventar tu vida por completo en una sola tarde. Se trata de pequeñas decisiones. La decisión de verte con honestidad. La decisión de afrontar la incomodidad en lugar de huir de ella. La decisión de compararte con tu pasado en lugar de con el presente de otra persona. La decisión de proteger la serenidad que hace posible la verdadera claridad en un mundo diseñado para hacerla imposible. Esas pequeñas decisiones, tomadas de forma constante a lo largo del tiempo suficiente, no solo producen una mejor versión de tu vida actual. Producen una vida completamente diferente. No la vida que te tocó vivir. La vida que construiste. Con tus manos. Con tu voluntad. Con la disciplina particular, irreemplazable y diaria de un hombre que decidió, en algún punto del camino, en un momento de tranquilidad que nadie más presenció, que ya no quería ser pasajero y que estaba listo para ser el autor. Musashi tomó esa decisión a los 13 años, de pie frente a un hombre adulto con una espada.
con nada más que un bastón de madera y la extraordinaria negativa a aceptar el desenlace que sus circunstancias le habían deparado. Lo estás haciendo ahora. Con todos los recursos que nunca tuvo. Con todas las ventajas de tiempo, acceso, información y comunidad que el mundo moderno ofrece en abundancia a cualquier persona dispuesta a usarlos con propósito en lugar de desperdiciarlos en distracciones. Tú tienes más de lo que él tenía. La única pregunta es si harás algo más con ello. Creo que sí. No porque la fe sea lo que necesitas, no necesitas mi fe, ni la de nadie más, para lograr lo que eres capaz de hacer. Sino porque el hecho de que estés aquí, de que hayas permanecido en esta conversación,